¿Qué tal? Buenas noches. El volcán de Cumbre Vieja lleva 82 días arrojando lava y si nada cambia, el próximo fin de semana esta erupción se convertirá en la más larga de los últimos 500 años en La Palma, superando así a la del Tajuya, que duró 84 días en el año 1585. Esta noche vamos a estar muy pendientes de cualquier última hora que se pueda producir en la Isla Bonita y lo vamos a hacer con algunos de los mejores especialistas de Canarias. Pero nuestra atención también recae en el avance de la sexta ola de coronavirus que podría traer mayores restricciones en Gran Canaria y Tenerife, y en los dos casos que se han confirmado de la variante Omicron en Canarias. Una mutación que sigue generando muchas dudas que intentaremos resolver con el investigador Adolfo García Sastre, que nos va a atender en directo desde Nueva York. Además, esta noche abordaremos otro problema que tiene un gran impacto en Canarias. La Navidad trae algo más que buenos propósitos y reuniones familiares. Durante estos días generamos mucha más basura de la habitual y la mala gestión de estos residuos representa una grave amenaza para la sostenibilidad y el medio ambiente. Lo vamos a comprobar en un reportaje que podrán ver a lo largo del programa. Comenzamos. Bueno, pues saludamos ya a nuestros primeros invitados de esta noche. Nos acompañan Víctor Melo, que es presidente de la Asociación de Volcanes de Canarias. Buenas noches, Víctor. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Está con nosotros también José Antonio Rodríguez Lozada, que es geólogo. José Antonio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Gustavo Pestana, que es geógrafo. Gustavo, buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Enseguida vamos a hablar con ellos, pero lo primero que hacemos cada semana es irnos en directo hasta la isla de La Palma para conocer la última hora del volcán de Cumbre Vieja. Ahí está nuestro compañero Pablo Chueca y está hoy con Rubén López, que como saben es vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Pablo, muy buenas noches. Llamando ahora. Vale, sí. Tranquilo, Pablo. No lo cojo. Buenas noches, Miguel Ángel. En una jornada en la que el volcán de Cumbre Vieja cumple 82 días de erupción, superando así al Tigalati y convirtiéndose en la segunda erupción más duradera en la historia de la isla. Una jornada, además, marcada por diferentes factores. Por un lado, la sismicidad, que ha mantenido la tendencia a la baja que se viene dando durante las últimas 5 jornadas. Por otro lado, la efusividad de esta erupción, como podemos ver, se ha mermado. Ya no podemos ver esos chorros de lava emanando del volcán, aunque sí es verdad que se mantienen centros de emisión activos en la cara suroriental del cono principal, con algunos piroclastos de emisión estromboliana. Bueno, vamos a preguntarle al experto Rubén López del Instituto Geográfico Nacional. Rubén, esa sismicidad que se ha mantenido a la baja, ¿qué nos puede indicar? Bueno, la verdad es que hoy, por ejemplo, a estas horas tenemos 20 terremotos, que son la mitad de los que hubo ayer, lo cual es una señal buena, positiva. Pero claro, tampoco tenemos que precipitarnos. Una baja sismicidad es una buena señal, pero siguen siendo 20 terremotos y que ayer hubo 41. Entonces vamos a ir viendo la evolución, porque parece que estamos todos deseando poder anticipar el final de la erupción, pero ahora mismo tenemos terremotos, tenemos coladas de lava a ambos lados, tenemos fuente de emisión de piroclastos, que aunque no se ve apenas, si estuviéramos por el otro lado sí se ve, y tenemos una amplia emisión de gases. Hoy ha habido también pulsos de ceniza bastante potentes, es decir, seguimos con un volcán en erupción. Sí, también hablamos de un día en el que la emisión de gases ha sido bastante significativa. Eso ha impedido que se pueda visitar o se pueda acceder a algunos de los puntos de la zona de exclusión, además de esas emisiones de vapor de agua y de ceniza. ¿Qué nos puede indicar este tipo de parámetros, Rubén? Bueno, el gas evidentemente nos indica que está ahí la erupción. Hemos estado intentando trabajar en las manchas, en toda esa zona, no hemos podido. Los picos que daban eran bastante importantes y eran perjudiciales para el ser humano, por lo tanto al final hemos tenido que desistir. Pero bueno, eso lo que nos dice es que aún nos recuerda, porque aunque esto se vea así, aquí hay mucho tubo volcánico, es difícil que se vea, está por el otro lado, pero es que la erupción, vuelvo a repetir, sigue estando ahí, aunque con menos energía, pero sigue habiendo una importante erupción en la isla de La Palma. Si la emisión de gases además también ha implicado que la calidad del aire sea regular en zonas como Los Llanos, El Paso, Tijarafe, Tazacorte o Punta Gorda. ¿Se prevé que en los próximos días la calidad del aire mantenga esta tendencia?
Pues eso sobre todo dependerá de hacia dónde vayan los vientos y hacia dónde vayan empujando. También si hay emisión de cenizas o no. En el día de hoy ha habido emisión de cenizas que ensucia, por así decirlo, mucho más el ambiente y aparte los gases. Les vuelvo a decir, ha habido mucha emisión de gas, ha habido mucho, no solo vapor de agua, sino muchos gases que han cubierto aquella zona y que también han venido por aquí provocando pequeños, muy pequeños picos, pero sí con SO2 apreciable a veces. ¿Cuáles pueden ser los factores determinantes que han derivado en que esa efusividad del volcán haya mermado? Bueno, son un conjunto de factores. Parece que la cantidad de magma que viene pues ha disminuido considerablemente. Entonces eso es lo que nos hace respirar un poquito después de 3 meses de bastante angustia. Tenemos menos sismicidad, es decir, el magma no se está moviendo por dentro de la Tierra como se estaba moviendo hace escasamente 8 días, que teníamos casi 400 terremotos. No tenemos apenas deformación, hemos tenido deformaciones en Gedei, hemos tenido deformaciones aquí en Tajuya medidos por el IGN y que ahora parece que están mucho más estabilizadas. Todo eso son buenos detalles, pero, vuelvo a decir, todo eso hay que ver su evolución. Y Rubén, la pregunta del millón, no podíamos eludirla. Las declaraciones del presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que se ha reiterado en que basándose en algunos índices científicos se podría prever que la erupción finalice antes de que termine el año. ¿Qué opinas de estas declaraciones, Rubén? Yo no soy nadie para juzgar a un político y menos al presidente de Canarias. Simplemente nosotros como científicos queríamos mostrarnos muy cautos porque si bien es cierto que tiene razón en que los parámetros podían, si siguen esta evolución, podían llegar a esas fechas, pero ya hemos tenido otras situaciones en las que el volcán ha tenido repuntes. Entonces hay que ver la evolución mientras que no tengamos más de 10 días, más de 15 días con estos parámetros, porque seguimos teniendo un tremor a 1/3 del máximo, pero sigue siendo un tremor importante porque está saliendo lava. Entonces hablar de plazos ahora mismo se me antoja arriesgado y yo prefiero mostrar prudencia porque este volcán nos ha mostrado que lo que no podemos es confiarnos. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, Miguel Ángel, ya lo has escuchado, toca esperar, toca seguir muy pendientes de esos factores, de esos parámetros importantísimos para poder conocer cuál es la evolución de esta erupción del volcán de Cumbre Vieja, que por lo pronto hoy cumple 82 días y que de momento va a seguir acompañándonos aquí en la isla de La Palma. Nosotros seguimos en directo, seguiremos aquí pendientes de esa última hora para podérselo llevar a todos nuestros telespectadores. Muchas gracias, Pablo, por esa información, por esa última hora desde Cumbre Vieja, desde ese valle de Aridane, en un volcán que no ha cesado de emitir lava desde hace, como decía nuestro compañero, desde hace 82 días. Una actividad que está a punto de batir un récord, ya que este sábado, pasado mañana, se va a convertir en el de mayor duración de la historia de La Palma, cuando supere los 84 días del Tajuya, allá por 1585. Para saber más de esta y de otras erupciones históricas, contamos con la ayuda de Víctor Melo, que como saben, como he dicho, es presidente de la Asociación de Volcanes de Canarias, y también de nuestra compañera Laura de Pablo. Víctor, ¿nos ayudas a entender un poco toda esta situación y todos estos registros? Efectivamente, Miguel Ángel. Víctor, buenas noches. La erupción de Cumbre Vieja está superando todas las expectativas y está a un paso precisamente de ser la más larga en la historia de La Palma. Tras 82 días expulsando lava, ya ha igualado al volcán Tigalate, que entró en erupción en el año 1646 y está a un paso de superar al Tajuya, que lo hizo en 1585. Para saber más de estos dos volcanes, Víctor, vamos a profundizar. En el caso del Tajuya estuvo 84 días en erupción. ¿Qué sabemos de ese volcán que está a punto de ser superado por este de Cumbre Vieja? Pues vamos, si te parece, a hacer un pequeño viaje en el tiempo con lo que eso supone. Hay que entender que a finales del siglo XVI los registros escritos eran muy escuetos, muy sencillos y la información que nos aportaba era relativamente pequeña. Pero lo que sí se sabe de ese volcán, que está en la zona oeste de la isla, no lejos de la erupción actual, pues fue un volcán bastante enérgico. De hecho, se habla en algunos textos históricos que el suelo se movía con tal violencia que llegó incluso a formarse fango, un fango donde pisaban los hombres y se hundían, posiblemente quizás asociado a la ruptura de algún acuífero, ¿no? También se habla de este volcán con una mezcla de magma, es decir, un volcán que arrastró desde el fondo de la isla fragmentos de roca de fonolitas y la incorporó al magma de esa erupción y lo hizo bastante explosivo y muy enérgico, que levantó lo que hoy se observa en el territorio de la comarca oeste, esas agujas de Gedei, que no son otra cosa que el empuje. Esos roques estaban, digamos, dentro de la isla y la fuerza de la erupción los hizo aflorar y se pueden disfrutar hoy y ver hoy en la zona. Además, apenas 70 años después del Tajuya hubo otra erupción en La Palma, la del volcán Tigalate. De este volcán, ¿qué sabemos?
bueno, tenemos que viajar al otro lado de la isla porque este está por el lado este de la isla, ¿no? Pues este volcán también se ha confundido con el de Martín, pero parece que los últimos registros, investigaciones que se han realizado son erupciones diferentes, con lo cual vamos a hablar del volcán de Tigalate. Fue un volcán visible desde la isla de Tenerife, de hecho se habla en esos registros históricos que los temblores eran sentidos desde la isla de Tenerife, se observaba las emisiones de lava desde Garachico con bastante espectacularidad, incluso se llegó a pensar que el estruendo eran posibles ataques de piratas o de guerras en ese momento, ¿no? Fue una erupción curiosa, comenzó en la parte alta de la isla y 2 meses después rompió un segundo foco emisor muy cerca de la costa. Se habla también que afectó a los cultivos, destruyó embarcaciones, incluso algunos animales perecieron en esta erupción de Tigalate. Como el que estamos viendo ahora en Cumbre Vieja. Víctor, si todo sigue su curso, este sábado el volcán de Cumbre Vieja se convertirá realmente en la erupción más larga desde que hay registros en La Palma. Yo sé que la pregunta es complicada, pero ¿te atreves a hacer una predicción de lo que puede pasar en los próximos días o semanas con este volcán? Como recientemente ha comentado Rubén, hay que ser muy cautos. Hasta que no tengamos al menos 15 días de una caída real de todos esos observables, de la sismicidad, de la deformación, de lo que vemos en el volcán, es decir, los gases, las emisiones de lava, hasta 15 días de parón real, es un riesgo decir que el volcán ha parado o va a parar de forma inmediata, porque a lo mejor lo que estamos observando es una recarga del sistema, como se ha observado en las últimas semanas, y hay que ser muy cauto e ir un poco con los tiempos de que el volcán va marcando. Con esas fisuras, como también hemos visto en las últimas semanas. Víctor Melo, muchísimas gracias como siempre. Te invito a que vuelvas a la mesa para continuar con el debate. Bueno, Miguel Ángel, ahí algunas reflexiones, algunos apuntes de 2 volcanes históricos que el de Cumbre Vieja, puede superar en los próximos días. Y la pregunta que nos hacemos todos, Laura, es la que le hacía antes Pablo a Rubén, la que le has hecho a Víctor y la que yo le voy a hacer a José Antonio, el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, asegurado que hay indicios científicos de que el volcán podría apagarse antes de que acabara el año, José Antonio. Sin embargo, Miguel Ángel Morconde, director técnico del PEVOLCA, ha matizado que el final todavía no está cerca. Ustedes, como personas que están siguiendo toda esta erupción de cerca, ¿qué piensan? Bueno, yo personalmente, si el presidente del gobierno ha dicho eso, imagino que lo dirá asesorado por científicos del PEVOLCA. Las declaraciones, como dijo antes Rubén López, hay que ser cautos con esto porque el volcán, sabemos cómo empezó muy rápido. Fue un inicio casi esperado, pero no tan rápido como vino. Pero sin embargo el final puede ser lento, puede ser un apagamiento gradual y muy lento. ¿Y en qué momento declaras tú el fin de la erupción? Ese será un problema que tendrán que resolver los PEVOLCA en su momento. Pero claro, ¿en qué momento se declara? Esa es la cuestión. ¿Con qué nivel de emisión de gases, con qué grado de sismicidad, con qué deformación se va a acabar declarando el fin de la erupción? Yo lo desconozco. Hombre, en la erupción del Hierro, prácticamente cuando el tremor era casi imperceptible, fue cuando declararon oficialmente los científicos la finalización de la erupción. Me imagino que irán los tiros por ahí, pero lo que sí está claro es que el volcán está en otra fase. El volcán ha tenido diferentes etapas y estamos en otra etapa. Una etapa con menos energía y que todos tenemos la esperanza por el destrozo que ha hecho de que ojalá acierte el presidente, ojalá acierte, incluso que se equivoque y que sea antes, pero no lo sabemos, no sabemos lo que ocurre en las entrañas de la isla. Los niveles de dióxido de azufre siguen siendo elevados. ¿Va a ser este el principal parámetro que nos va a indicar, Víctor, que anuncie el cese eruptivo? No, yo creo que todavía los gases son un detalle más del proceso eruptivo, ¿no? Se han visto fluctuaciones muy importantes en el dióxido de azufre prácticamente desde que comenzó la erupción y medirlos muy complicado. De hecho, hoy hablaban de un rango entre 1000 y 29.000. ¿Cuánto está emitiendo realmente, no? Es un referente que hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Y siempre hacerlo de forma multiparamétrica, es decir, coger todos los observables que se están registrando y con eso hacer una composición de lo que puede hacer el volcán. La actividad sísmica, José Antonio, sigue a la baja. De todas maneras, se ha registrado un terremoto de 3,6 a una profundidad de 37 kilómetros en las últimas 24 horas. ¿Esperan que la actividad sísmica continúe a la baja o se podrían producir repuntes también en este tema? Pues se pueden producir repuntes sísmicos
porque además ha salido mucho del subsuelo, ha salido mucha cantidad de magma del subsuelo, una cantidad pavorosa, más de lo esperado. Y todo eso ha dejado espacios en profundidad que tendrán que reajustarse en volumen, tendrán que reajustarse los volúmenes. Y eso lleva implícito actividad sísmica, necesariamente, incluso en etapas post-eruptivas. Eso es esperable. Sí, se observó en el Hierro. De hecho, cuando acabó la erupción, después de haber sido declarada terminada, hubo sismos importantes, en torno a 5 de magnitud. O sea que hay que estar preparado también para esa post-erupción, que será un proceso también lento. Sí, comparto lo que dicen los dos compañeros de mesa. Es decir, que puede haber más terremotos, sí, que puede incluso subir, bajar también. Pero lo que sí, como dijo el vulcanólogo, parece que algo está ocurriendo ahí debajo, es decir, que hay menos cantidad de magma queriendo salir, que es en el fondo un poco lo que nos indicaban los terremotos. Vamos a ver si continúa un poco la evolución, pero evidentemente, como pasó en el Hierro y ha pasado en otras erupciones, seguirán después de las erupciones por reajuste. Claro, sobre este tema hay un dato bastante llamativo, y es que a pesar de este episodio, la mayoría de los seísmos se están produciendo a una profundidad entre 9 y 22 kilómetros. ¿Esto podría indicar, Gustavo, que el reservorio más profundo ha dejado de alimentar el volcán? Buena pregunta. El reservorio más profundo, es decir, realmente el reservorio profundo tiene pinta de ser el manto superior. Estos temblores se producen justo debajo de la corteza oceánica, y lo que sí está claro es que buena parte del magma que ha venido, viendo las cantidades pavorosas, porque me gustó la palabra pavorosas que dijo antes aquí el compañero, puede que esté cesando por lo menos el gran volumen de magma que venía del manto. Y es lo que nos puede estar indicando, pero mañana puede cambiar o pasado, es decir, no lo sabemos muy bien. Ha habido alternancias, de hecho. Ha habido momentos en que la sísmica era más profunda, se relajaba la profunda, pasaba a funcionar la intermedia y a lo mejor volvemos al mismo bucle, ¿no? Sí, efectivamente. Y además hay que esperar porque nadie ve lo que está pasando de forma directa ahí abajo. Pero es fácil imaginar los grandes volúmenes de magma inyectados, pues por ejemplo en la interfase entre lo que es la corteza y el manto, volúmenes de magma que se inyectan a través del terreno, que presumiblemente no llegarán a salir nunca y se quedarán ahí se enfriarán en forma de diques, muy probablemente. Y esperemos que se esté produciendo eso, una inyección de magma, una pequeña parte del cual continúe saliendo, ahora canalizado a través de una red de tubos que ya se ha desarrollado desde el principio de la erupción, y una cantidad de magma importante que se quede inyectado en profundidad y que no llegue a salir nunca, que pueda incluso dejar una deformación del terreno ya permanente, dado que se han inyectado materiales fundidos que se van solidificando, y eso ocupa un volumen que no va a desaparecer con el tiempo. José Antonio, la portavoz del Comité Científico del PEVOLCA, María José Blanco, que es a su vez la directora del IGN, ha dicho hoy que el volcán va a seguir emitiendo gases incluso después de dar por finalizada la erupción, así que las consecuencias van para largo. ¿Cuáles serían las fases que vamos a ver a partir de ahora hasta el final del volcán? Bueno, en este momento, efectivamente, es obvio. Incluso una vez que se considere terminada la erupción, ese edificio volcánico va a continuar emitiendo gases sofocantes. Es decir, durante bastante tiempo. Habrá fumarolas que perdurarán en el tiempo, no sé hasta cuándo, la verdad, pero fumarolas post-eruptivas que perdurarán en el tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y qué fase veríamos? ¿Qué es lo que veríamos una vez para la actividad? Pues ¿O hasta qué para la actividad? ¿Qué nos queda por ver para parada, ese lo que nos va a quedar por ver es un edificio que se tendrá que que sufrirá colapsos parciales, evidentemente, que tendrá fumarolas, actividad fumarólica importante, con emisión de vapor de agua, dióxido de azufre, ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno, que es el que da ese olor a huevos podridos,
y CO2. CO2 que además no solamente saldrá CO2 por la fumarola, saldrá CO2 de forma difusa por toda la zona, por todo el entorno de Cumbre Vieja, por todo ese entorno. Y eso es un parámetro que los geoquímicos pues irán estudiando con el paso del tiempo, irán viendo cómo va evolucionando, porque eso es una cosa que se tiene que ir viendo sobre la marcha. No se puede predecir, en principio. Hay una pregunta que nos hacemos muchos y es que hemos observado que en las últimas horas el volcán Víctor está expulsando más vapor de agua y menos ceniza. ¿A qué se debe eso? Bueno, por los colores de los gases, supongo que te refieres, ¿no? En este caso va fluctuando, o sea, no siempre emite el mismo tipo de material, ¿no? De material gaseoso en este caso, ¿no? Se supone que cuando hay emisión de lavas muy activa, pues esos colores blancos son los predominantes, ¿no? Cuando limpia conductos, pues lanza para arriba ceniza, cuando se mezcla con agua, pues mezcla también ceniza más oscura. En ese caso, pues los cambios en el comportamiento del volcán es la fase en la que está ahora y hay que ser muy cautos con esto, porque claro, estamos habituados a ver un volcán con un surtido de lava muy localizado, veíamos la lava donde salía y ahora sin embargo el volcán está con una nueva fase donde sorprende más, porque ha hecho cosas que hasta ahora no se habían visto, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos con eso de cara también al acceso de los científicos a toda la zona de la erupción, porque puede haber fenómenos inesperados que generen situaciones de peligro, no hay que ser muy cautelosos con eso. Fíjate que estás refiriendo a las situaciones de peligro de Víctor y la Guardia Civil. Gustavo ha denunciado por infracción muy grave a una persona que se dedicaba a organizar excursiones prácticamente turísticas a la zona de exclusión, a zonas restringidas. Habría que recordar a la población que el volcán sigue activo y que sigue siendo, bueno, pues lo que acaba de decir un poco Sí. Víctor, ¿no? Que sigue siendo muy peligroso no respetar esas zonas de exclusión. No hay que olvidar que en el Teneguía una de las 2 víctimas mortales ocurrió después de la erupción, precisamente por los gases de la fumarola. Entonces, cuanto más tiempo esté el volcán activo, más se relaja la guardia de los ciudadanos y en este caso de algún aventurero. Ya hemos tenido casos de aventureros que van a la isla a acercarse a ver el volcán más allá de lo permitido y entramos en periodos cada vez. Cuando el cansancio entra en funcionamiento, el riesgo para las personas es mayor y por eso inciden mucho desde el PEVOLCA que estamos entrando en fases peligrosas por cansancio, relajamiento y ese tipo de cuestiones. Y aparte tenemos este tipo de verdadero disparate. Es decir, no se puede meter gente donde está precisamente prohibido para salvaguardar a la gente, y menos para hacer negocio. Vamos a seguir hablando del volcán de Cumbre Vieja, pero llegados a este punto vamos a hacer una primera pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a retomar el pulso a la actualidad del volcán y nos vamos a ocupar también de asuntos preocupantes como el ritmo creciente de contagios en Canarias y la confirmación de 2 casos de la variante Omicron en nuestro archipiélago. Unos minutos de publicidad y regresamos de inmediato. Seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria hablando de esa erupción de Cumbre Vieja. El edificio volcánico tiene una envergadura importante. José Antonio, me gustaría saber si crees que podría llegar a crecer más. Es aventurado decirlo. Yo creo que ha soltado ya una cantidad inmensa de cenizas, piroclastos, escorias, bombas. Ha formado este edificio y da la impresión de que ahora lo que resta es que partes de este edificio que se ha formado empieza a sufrir colapsos. Entonces empieza a cambiar su configuración, su morfología a base de colapsos. Es complicado aventurarlo, ¿no? Decir si va a seguir creciendo. Cualquier estratovolcán ha empezado así, realmente. Ha empezado como una semilla pequeñita y erupción tras erupción pues ha terminado formando grandes edificios. No se espera en este caso, se espera que este caso sea como los casos históricos de volcanes que nacen, forman un cono de escorias, un cono de cinder, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, termina la actividad y se acabó lo que se daba. Eso es lo que se espera también de este edificio. Pero yo me acuerdo al principio, cuando preguntaban a gente del PEVOLCA ¿cuánto va a durar esta erupción? Y entonces se hacía la estadística entre el que menos duró. Que era 24 días y 84 días, que es el que se cumple el pues sábado. Una media de 55. Bueno, pues se puede esperar
que a lo mejor pueda durar unos 50 días, 60, 70. Ya vamos por 82 días y ya va a batir este récord, este volcán. Bueno, seguro que lo bate. ¿Hasta dónde llegará? Pues parece ser que el apagamiento puede ser lento y gradual, justo al contrario de cómo fue su nacimiento. ¿Puede crecer el edificio volcánico, Víctor? ¿Puede seguir creciendo? Sí, todo depende de donde se focalice la salida de material, ¿no? Parece que le está costando ahora emitir por los cráteres superiores y está creciendo, digamos, hacia los lados, ¿no? Con diferentes puntos de emisión hacia los lados. O sea que yo creo que crecerá hacia los lados más bien, ¿no? Fíjate que estás diciendo, deja por la boca principal, pero se siguen observando con interés las fisuras del cono secundario. Los expertos insisten, en cualquier caso, que si se viniera abajo parte del edificio volcánico, no habría peligro para la población, Gustavo. No, en principio no. No va a haber peligro porque precisamente el Pevolca ha evacuado, creo que son unos 2,5 kilómetros alrededor del cono y no hay población. No estamos hablando de un gran deslizamiento, estaríamos hablando ya el cono se ha caído varias veces y es probable cuando supere su umbral de equilibrio, si sigue emitiendo piroclastos, que tengamos derrumbes parciales como ha venido ocurriendo. Y es más, cuando vaya cesando la erupción, como ha ocurrido en otros casos, en otras erupciones en Canarias, el cono empieza a caerse porque hay ciertos perfiles, sobre todo en el interior del cráter, que son muy inestables, que son las grietas que hemos visto estos días, de pequeños derrumbes que irán ocurriendo. Habría que mandar un mensaje de tranquilidad en este sentido, ¿no, José Antonio? Que si se produjeran esos colapsos, si se viniera abajo parte de ese edificio volcánico, no habría peligro para la población, Sí, ¿no? sí, yo no levantaría ninguna voz de alarma en este sentido. Sí, hay que estar relativamente tranquilos, a pesar de que este edificio sufra colapsos parciales, sobre todo hacia el interior. Partes del borde del cráter que va a colapsar y van a caer dentro del volcán. No veo yo, desde mi punto de vista, ninguna necesidad de generar ningún estado de alarma por esta cuestión. Y otra pregunta que nos hacemos. Este volcán, lo estamos viendo, sigue creando nuevas fisuras. ¿Podrían surgir otras bocas donde aparecen esas nuevas fisuras? Es una buena pregunta. Recordamos que el volcán de San Juan terminó su actividad emitiendo coladas hacia el oeste, paró, se pegó varios días, prácticamente que se le podía considerar terminado, y súbitamente abrió una boca en otro lugar donde emitió un río de lava que discurrió precisamente por la ladera oriental, la otra ladera de La Palma. En este caso, que aparezca otra boca en otro sitio, se han producido fisuras por las que se ha inyectado lava que ha salido y ha habido pequeños churretones de lava que se han extendido por el terreno, de poca extensión. Pero otra boca en otro lugar. Se ha insistido desde el momento inicial que se podían formar puntos de emisión en las cercanías de la erupción principal, del edificio principal, ¿no? Geológicamente parece que es como la espina del pescado, o sea, digamos, el centro sería la fisura principal y se pueden abrir pequeñas fisuras en los laterales, ¿no? Ese ejemplo quizás pueda ayudar a entender que es una zona fracturada y digamos que la lava va a buscar el camino más fácil. Entonces en un momento dado puede surgir lo que pasó el pasado sábado, que rompió en una zona alejada relativamente del cono principal, pero bueno, lo esperable sería que toda la actividad efusiva estuviera en el entorno de la erupción actual. Esa imagen de la espina del pescado bastante gráfica. Gustavo, la lava está solo, fíjense, a 180 metros de la nueva carretera que se estaba haciendo para poder mantener conectado a Puerto Naos. ¿Crees que la acabará engullendo? Buena pregunta, es decir, también puede ocurrir. El margen de seguridad es muy poco. Es más, ya esa nueva carretera es la sustitución de la que se llevó el camino de la Majada, si no mal recuerdo el nombre, que está aproximadamente unos 300, 400 metros más hacia el norte de la erupción. Cualquier otra fisura de esa, vamos a seguir, de la espina del pescado, o cualquier otro desbordamiento de algún tubo volcánico, puede provocar esa cuestión. Es un riesgo cuando trabajamos cerca o cuando se hacen medidas de emergencia. No hemos olvidado que esta carretera no es una cosa permanente, es una medida de emergencia dentro del Pevolca. Puede ocurrir y puede no ocurrir. También todavía es verdad que todavía queda otra vía de comunicación
un poquito más hacia el sur, que es lo que generalmente conocemos como la pista del club de tenis. Hay otra vía de comunicación a Puerto Nao, que realmente es el circuito por donde se bajaba y la que puede estar cerca del circuito nuevo de subida. Pero siguen quedando un par de vías más. Me gustaría tener la opinión de los tres sobre la siguiente pregunta. Una vez que se apague el volcán, ¿cuándo se podrá acceder a la zona afectada por las coladas? Se lo pregunto de otra manera. ¿Cuánto tardarán en solidificarse? Primero, para acceder a la zona, una vez que se termine la erupción, que termine la erupción no quiere decir que termine la alarma, ¿no? El estado de alarma, que es quien gestiona el PEVOLCA. El PEVOLCA ahora mismo está a nivel 2 de comunidad autónoma. Es como cuando los incendios, una cosa es controlado y otra cosa es extinto. Pues el volcán terminará y luego pasará un tiempo prudencial donde los científicos lo estudiarán para que se pueda simplemente acercar la ciudadanía normal a la colada enfriada. Y luego, ¿cuánto tiempo tardará? Pues en los lugares donde tenga un menor espesor será más rápido, será unos meses, y en los lugares donde tenga un gran espesor tardará probablemente más de 12 meses. Serán necesarios trabajos de exploración previa por todo ese campo de lavas antes de que se pueda acceder libremente a esa zona. Evidentemente se ha desarrollado una red de tubos inmensa, enorme, de varios kilómetros de recorrido desde el edificio volcánico hasta la línea de costa, y muchos de esos tubos van a quedar vacíos, van a quedar sin sostén. Entonces cualquier actividad que se pueda realizar por esa zona puede correr riesgo de haber colapsos, incluso la maquinaria que pueda sufrir colapsos al apoyarse en una zona inestable o sin sostén. Será necesario meses de exploración por toda la zona antes de poder acceder libremente a ese campo de lavas. No me cabe duda que habrá gente sin duda, que se buscará la vida y encontrará la forma de colarse y de andar por ahí, por toda esa zona. Pero vamos, bajo su propia responsabilidad y su propio riesgo. Estábamos hablando de una manera en la que se pueda trabajar. O sea, estamos preguntando ahora mismo para que se pueda trabajar. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en solidificar eso, Víctor, para poder acceder de una manera tranquila y sin correr ningún tipo de riesgo? Lo comparo con el volcán del Hierro. Está bajo el mar y todavía hoy se está desgasificando. Y mira el tiempo que hace desde la erupción del Hierro, ¿no? O sea que va a tardar mucho tiempo y hay que asumirlo. Bueno, me gustaría despedir esta vez. Vamos a seguir hablando de Cumbre Vieja, pero quiero darle las gracias a Gustavo Pestana, geógrafo, por habernos acompañado esta noche, a Víctor Melo también por haber estado con nosotros, y también a José Antonio Rodríguez Rosada, geólogo. Gracias por habernos ilustrado una tarde-noche más. Dejamos por el momento el volcán de Cumbre Vieja, aunque vamos a seguir, como digo, pendientes de cualquier última hora, y a lo largo del programa volveremos lógicamente a conectar con la isla de La Palma. Pero hay otro tema que lamentablemente vuelve a estar de actualidad. Los contagios por coronavirus siguen disparados en Canarias, lo que podría llevar a que mañana se anuncien medidas más duras para Gran Canaria y para Tenerife. Laura, tú tienes todos esos datos. Efectivamente, Miguel Ángel, la sexta ola avanza en Canarias. En las últimas 24 horas se han notificado 512 nuevos positivos de coronavirus y la incidencia acumulada a 14 días asciende a 226 casos por 100.000 habitantes, 31 puntos más que el jueves de la semana pasada. Aumentan los casos y aumenta también la presión asistencial. En estos momentos hay 245 hospitalizados por coronavirus, de los que 41 están ingresados en UCI. La mayoría de los pacientes que permanecen en cuidados intensivos no están vacunados. Ante el aumento de contagios, es muy probable que mañana el Gobierno de Canarias comunique que tanto Gran Canaria como Tenerife pasen a nivel 2 de alerta, lo que implicaría, entre otras cosas, que el aforo máximo permitido en los espacios al aire libre sea del 75% y en interiores del 50%. Las reuniones se limitarían a 8 personas y el horario máximo de cierre para la hostelería y el ocio nocturno se fijaría a las 2 de la madrugada. Sin embargo, los establecimientos que exijan el certificado COVID podrán aumentar su aforo hasta el 75% en el interior y el 100%
en el exterior. Con estas medidas se pretende hacer frente al aumento de contagios y mantener a raya a Omicron, la nueva variante de la que ya se han confirmado 2 casos en nuestro archipiélago y otros 11 casos sospechosos, y que plantea algunas incógnitas que se resolverán en las próximas semanas. Las que más preocupan son su virulencia y la eficacia que contra ella podrían tener las vacunas existentes. Para arrojar más luz sobre este asunto, nos acompaña esta noche Adolfo García Sastre, investigador de salud global y patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta. Pfizer asegura que 3 dosis de su vacuna neutralizan a Omicron y que los 2 pinchazos actuales son menos eficaces. Con los datos disponibles hasta el momento, ¿está usted de acuerdo con esta afirmación? Sí, quizá lo que puede variar un poco es cuánto baja o no baja el nivel de eficacia vacunal, pero ya sabíamos por el número de mutaciones que veíamos en Omicron que iba a haber una bajada en cuestión de la eficacia vacunal y de la capacidad de ser neutralizado por los anticuerpos, de tal modo que cuanto más altos uno tenga la cantidad de anticuerpos, cuanto mejor inmunidad tenga, más fácil es que esté protegido contra Omicron. Y si tiene una inmunidad baja, que ya están llegando algunos de los que están vacunados con 2 dosis, después del tiempo que ha pasado, su inmunidad todavía es buena para proteger contra las variantes homólogas, puede que tengan más problema para poder controlar Omicron. Es decir, que ahora mismo una de las mejores medidas que puede haber para parar Omicron es ponerse la dosis de refuerzo, que al menos va a disminuir el número de infecciones que Omicron puede causar. Adolfo, ¿y cree que todos los adultos debemos tener esas 3 dosis? Yo creo que sí, yo iría por 3, primero porque no existe riesgo en cuestión de ponerse otra dosis más, y segundo porque sube la inmunidad. Es una forma de poder hacer frente a lo que seguramente estemos ya viendo, que es la subida de casos con Omicron, e incluso si Omicron al final no subiera, aunque es muy improbable que no suba, pero si incluso no subiera, estaríamos también mejor protegidos contra otra posible variante que sea distinta de Omicron. Es decir, las dosis de refuerzo van a ayudar tanto si Omicron se vuelve prevalente como si no. Además, los datos que están llegando desde Sudáfrica apuntan a que, aunque la variante Omicron es muy contagiosa, podría provocar síntomas más leves que la Delta. ¿Debemos, por tanto, mantener la calma? Sí, no existe ninguna indicación para pensar que vaya a ser más severa. Creo que los datos todavía no son lo suficientemente grandes como para poder saber si causa la misma o menos enfermedad que las variantes anteriores. Lo que sí que está claro es que va a haber más casos de infecciones por Omicron en personas vacunadas de los que había antes. Y como va a estar más circulando entre vacunados, con eso no necesita causar enfermedad, pero al haber más circulación en vacunados, también eso va a dar lugar a que sea más contagiosa, que haya más contagios. Por lo tanto, como ya he dicho antes, las mejores medidas es darse un refuerzo vacunal. Esta variante Omicron es la última conocida. ¿Cree que en algún momento el virus pueda mutar de tal forma que evite la eficacia de las vacunas y provoque enfermedades más graves? Es prácticamente imposible que pueda evitar completamente la inmunidad. Puede rebajar la eficacia vacunal, pero en cualquier caso la presencia de inmunidad siempre va a dar lugar a un menor riesgo de tener enfermedad y de ser infectado que el no tener inmunidad vacunal o el no haber sido previamente infectado. Es completamente difícil que el virus cambie tanto como para poder evadir completamente. Eso sería una nueva pandemia y eso solo podría ocurrir si viniese un virus ya distinto del COVID-19. En cuanto a volverse más virulento, eso normalmente no ocurre, no se puede excluir, pero normalmente no ocurre porque no es una característica que el virus necesite para su propagación, necesite para poder ser dominante. Lo que necesita el virus es transmitirse más eficientemente y la transmisión depende de la infección en el aparato respiratorio alto, que no está asociado con enfermedad severa. La enfermedad severa empieza cuando el virus invade el aparato respiratorio bajo, pero una vez que el virus replica en el aparato respiratorio bajo, le resulta más difícil el propagarse desde dentro del pulmón hacia afuera. Es decir, son los virus que se están infectando la parte respiratoria alta los que se transmiten, y los que están infectando la parte respiratoria baja en el pulmón
no se transmiten bien, pero dan lugar a enfermedad. Adolfo García Sastre, en Canarias ha aumentado notablemente la incidencia acumulada. De ahí que el gobierno regional esté planteando más restricciones para hostelería y también exigir el uso del pasaporte COVID para acceder, por ejemplo, a los espacios interiores. ¿Cree que estas medidas son suficientes o serán necesarias otras más drásticas, sobre todo de cara a las Navidades que están en puerta? Sí, yo creo que todo va a depender también de cuántos nos demos prisa en tener dosis de refuerzo en la mayor parte de la población, porque Omicron puede, ahora mismo en muy pocos casos, pero una vez que Omicron se vuelve más dominante va a todavía aumentar más debido a eso, lo que he comentado antes, que se va a propagar mejor entre vacunados y de vacunados a no vacunados, sobre todo con solo 2 dosis de vacunación. Entonces, yo creo que es importante, antes de que Omicron se vuelva prevalente, también el intentar hacer un esfuerzo para conseguir esas dosis de refuerzo que aumentan la inmunidad. Otra de las preguntas que queremos hacerle, dentro de unos días nuestro país comenzará a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años. ¿Es esta una decisión acertada? Porque ha sido muy polémica también. Bueno, es muy acertada por dos causas. La primera es la más importante, y es que aunque el virus normalmente no causa enfermedad severa en niños, existe un porcentaje de niños pequeños que el virus causa enfermedad severa. Aquí en Estados Unidos, desde que comenzó COVID-19, de los 700.000 muertos que ha habido, 800 han sido niños. No es un número muy grande, pero no se puede predecir. No se sabe qué niño es el que va a sufrir una enfermedad severa, y si están vacunados ese número se reduce. Y por tanto, la vacunación, simplemente cuestión de evitar muertes, aunque no son muchas, en niños, es una cosa que es buena y que es necesaria. Y luego, por otro lado, está que, bueno, ahora mismo los niños seguramente sean uno de los sitios mejores para poder propagarse, cuando no están vacunados, para poder propagarse los virus que van viniendo, tanto esta nueva ola que está subiendo, como de nuevo Omicron, que aunque sí se propagará dentro de vacunados, se propagará incluso mejor dentro de los no vacunados. Adolfo García Sastre, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en directo en Fuera de Plano. Gracias, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, Miguel Ángel, ahí algunas de las reflexiones, sobre todo pues seguir con la cautela y esa dosis de refuerzo que insistía Adolfo, ¿no? Gracias, Laura, por toda esa información. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que acontezca en cuanto a la COVID, porque desde luego preocupa que la COVID-19 vuelva a protagonizar estas Navidades. Y preocupa también, fíjense, otro asunto, el del exceso de basura que generamos durante estas fechas. Ecologistas en Acción estima que durante el mes de diciembre los residuos diarios aumentan un 30%, un incremento de desechos que tiene un mayor impacto en un territorio insular como el nuestro, en el que además se recicla poco y donde los vertederos ilegales invaden nuestro paisaje. Lo abordamos en el siguiente reportaje. Plásticos, papeles, comida, vidrios. Los humanos generamos todo tipo de basura. Es de tal magnitud el volumen que ya no sabemos qué hacer con ella. Nuestra basura se ha convertido en un problema de difícil solución. Las Navidades disparan el consumo y con él aumentan los desperdicios. Embalajes de regalo, botellas vacías, desechos de comida familiares o viejos aparatos electrónicos. Reciclar no vale para nada. En el vertedero lo juntan todo. Con la tasa de basuras es suficiente. Que recicle mi ayuntamiento. No tengo tiempo de tirar tantas bolsas en contenedores distintos. Carlota Cruz, portavoz de Ecoembes en Canarias. Hay quienes piensan, o quienes aseguran, que en los camiones de reciclaje los residuos se mezclan. ¿Es esto cierto? No, no es cierto.
Es un bulo muy extendido porque la gente ve cómo muchas veces por la ciudad pasa un camión recogiendo en el mismo camión diferentes tipos de residuos y piensan que los están mezclando. Sin embargo, no es así. Se trata de un tipo de camión que se denomina bicompartimentado, justo porque dentro del camión hay dos compartimentos separados en los que se pueden separar diferentes residuos sin mezclarse. Los más desconfiados no se quedan solamente ahí. Ellos también consideran que en las plantas de reciclaje es donde se juntan o se mezclan estos residuos. ¿Esto se corresponde con la realidad, Carlota? No, tampoco es cierto. Una vez que se recogen por los servicios municipales los residuos de envases y demás, pues se llevan a unas plantas de clasificación de envases. En Canarias tenemos 5. En estas plantas se separa el aluminio, el cobre, los diferentes tipos de plástico para llevarlos a reciclador final. Y también están los que defienden ese tópico de que el reciclaje es algo conjunto y que una sola persona no marca la diferencia. ¿Esta postura es acertada? Cada ciudadano genera de media 470 kilos anuales. Pero eso es una media. Nosotros, si con un consumo responsable y con un buen comportamiento podemos reducir la cantidad de residuos que generamos. Y aquellos residuos que generemos porque no tenemos otro remedio, pues si los separamos correctamente, vamos a permitir que se conviertan en nuevas materias primas para la fabricación de más productos. En 2018, el último año del que se tienen datos, en las islas se generaron más de 1.330.000 toneladas de residuos. De toda esta basura, solo se recicló el 18%. De hecho, Canarias es la quinta comunidad que menos basura separó. Esa falta de concienciación lleva a que nuestros residuos se esparzan por todo el territorio. Ni siquiera nuestros principales espacios naturales se libran de ellos. David García, ¿qué tal? Hola, Tú eres investigador al frente del estudio que relaciona las prácticas sexuales y su impacto en el ecosistema dunar aquí en Maspalomas. Hemos identificado varios impactos. Por ejemplo, el primer impacto es el que se produce sobre la vegetación, porque se corta la vegetación, se tala la vegetación, y luego pues la generación de residuos. Lo que podemos hacer es ver algún punto de encuentro que tenemos aquí cerca. Levi, ¿qué tipo de residuos podemos encontrar en estos puntos? Pues podemos encontrar desde colillas, toallitas, restos de frutas. Muchas veces nos hemos encontrado vidrio, que esto puede dar lugar, date cuenta que estamos alrededor de vegetación, hay parte de la vegetación que está seca y un vidrio puede ocasionar incendios, ¿no? Hay residuos acumulados desde hace años, en este caso de Maspalomas es una reserva natural especial, tiene un plan director que indica que los caminos autorizados son las únicas zonas por donde se puede transitar y donde se puede estar pues contemplando el espacio, en este caso esta reserva. ¿Cómo se puede acumular tantos residuos en un paraje protegido como este? Bueno, tiene una explicación rápida y es la cantidad de gente que lo visita. Tiene gente muy concienciada y luego nos viene el típico turista de sol y playa que se desplaza a estos lugares y tiene comportamientos absolutamente indeseables y que atentan contra el medio ambiente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando, Pedro. Mascarillas, además alemanas, que vienen directamente de otro punto de Europa. Pilas, servilletas, por ejemplo. El problema a nivel ambiental, ¿cuánto tiempo puede tardar en biodegradarse, por ejemplo, una pila o un plástico que queda abandonado aquí en mitad del monte? Las pilas, afortunadamente, es algo raro de ver y estos son siglos los que tardan en degradarse y sobre todo contaminan muchísimo el agua, sobre todo los recursos hídricos y por supuesto el suelo. Los plásticos pues alrededor de 150 a 200 años. ¿Hay suficientes medios, suficientes recursos para mantener limpio el Parque Nacional del Teide? No. A medida que se cerró el refugio, se ha ido vandalizando progresivamente y en este momento tenemos el refugio del Teide que está a 3.200 metros, que es el vertedero a mayor altitud de España. No solo dañamos nuestro patrimonio natural. En Canarias se genera una enorme cantidad de basura y se recicla muy poco. Hola, Francisco. Hola, ¿qué
lidiando con el día a día de un operario del servicio de recogida de basura. Sí, sí. ¿Cuáles son los residuos más extraños que te has podido encontrar en un día de trabajo? Colchones, maderas largas, sobre todo eso, cosas grandes que son casi imposibles de meter ahí, como un colchón, por ejemplo, pues la gente los mete. Por islas, Lanzarote es la que más residuos per cápita genera, 709 kilos al año. Le sigue Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. En La Gomera, La Palma y El Hierro se recoge por habitante unos 300 kilos menos de basura que en Lanzarote. El sector turístico genera una enorme cantidad de residuos que, sumado a la cantidad de personas que viven en unas islas muy fragmentadas, pues hacen que la gestión de los residuos sea más compleja, si cabe, que lo que es en el resto del territorio nacional. El objetivo es que todos los residuos generados vuelvan otra vez a la cadena y evitar que tengamos un problema mayor, si cabe, del que tenemos. La isla de la Graciosa es el ejemplo más claro de cómo el turismo aumenta la generación de residuos. Los 800 habitantes de esta isla reciben anualmente a 330.000 personas, una presión añadida para este pequeño territorio donde podemos ver imágenes como esta. Adúe Morales, portavoz de Lanzarote Limpia, ¿cómo valoras la gestión de los residuos aquí en la isla de la Graciosa? Como hemos podido comprobar, es un servicio que requiere un poquito más de trabajo, puesto que hemos visto en el estado lamentable en el que se encuentra la isla, es competencia municipal y es una cosa que los políticos que gestionan deben de actuar de una vez por todas y hacer su trabajo. En La Graciosa hemos marcado más de 10 puntos de escombreras ilegales. Ya no solo es el impacto visual que tiene todos estos desechos en el medio natural, sino el efecto que tiene sobre los seres vivos. ¿Se está respetando la condición de reserva natural y de espacio protegido? Estamos observando que no lo están haciendo de forma efectiva. Entonces, si ya no ponen en valor nuestro medio natural, que pongan en valor la salud del ciudadano y si no también este activo económico que es del que dependemos todos los canarios y las canarias. Va. Eso tiene que llegar a las 7 de la tarde, Sí. porque si no los perros y todo la Te la destrozan. desarma. Vale, Dani. Venga, Nieves. Muchas gracias. Venga, hasta luego. El servicio de recogida de residuos en la isla de La Graciosa es a partir de las 7 de la tarde. El problema es que si el vecino o la vecina lo deja muy temprano por la mañana, se puede pegar toda la mañana hasta su hora de recogida, o si llega tarde se puede pegar una noche y hasta la tarde siguiente, o sea 24 horas en la vía pública, que puede conllevar que se rompa la bolsa, se acabe vertiendo todo ese contenido. Los problemas con la basura depositada de forma incontrolada se generalizan en todas las islas. En los llamados vertederos ilegales o escombreras se amontonan residuos sin ningún tipo de gestión durante al menos 2 años. Honorio Galindo, nos encontramos en uno de los vertederos ilegales que hay en Gran Canaria, como muchos que hay por todas las islas, pero ¿cómo surgen este tipo de escombreras? Surge por trabajos menores en viviendas particulares, donde la empresa que se lo realiza mayormente, pues para ahorrarse el coste de llevarlo a un punto limpio, pues decide traerlo aquí. Aquí tiene, como vemos, la uralita, que es un material peligroso. Podemos observar restos de un tejado. ¿Y qué consecuencias ambientales y económicas puede generar también tirar así este tipo de basura? Afección a la flora, a la fauna y la degradación del suelo, que generan luego lixiviados después de la lluvia y terminan contaminando el acuífero. Y el erario público pues se tiene que hacer cargo de la irresponsabilidad y el egoísmo de estas personas. El mar es el gran vertedero del planeta. El 80% de la basura que encontramos en los océanos es plástico, seguido muy de lejos por metales, vidrios, ropa, gomas y papel. Hola Germán, muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo va? Muy bien, menudo despliegue que han montado hoy. ¿Qué han venido a hacer esta jornada en La Caleta? Hoy nos hemos reunido aquí los compañeros de la Asociación Terramare, que vamos a hacernos una
una limpiecita de fondos marinos junto con la red de vigilantes marinos, trabajando un poquito por el medio ambiente, sacando residuos y basuras marinas que todos los que estamos aquí buceamos y a ninguno nos gusta ver esas cosas en el fondo del mar, ¿no? Germán, ¿cuánto tiempo lleva Terramar haciendo este tipo de inversiones? Bueno, pues nosotros llevamos desde el 2011 la asociación y con el tema submarino, con la red de vigilantes marinos, pues esta es la 7ª limpieza que hacemos con ellos. ¿Qué tipo de basura suelen encontrarse en días como el de hoy? Lo que más estamos encontrando son mascarillas debido al tema de la pandemia. Lo normal son muchas botellas de plástico, latas de cerveza y bastantes neumáticos. La basura marina tiene diferente origen, aproximadamente el 80% es de origen terrestre y un 20% es de origen marino, de las propias redes de pesca, acuicultura, actividades marítimas, etc. Esta basura, cuando llega a los distintos ecosistemas, pues puede afectar a los individuos o a las comunidades de distintas formas. Por ejemplo, pues puede producir de forma directa enmayamientos, ahogamientos, etc. Y de forma indirecta, pues puede producir toxicidad, cambios fisiológicos en las especies, el que las determinadas comunidades que en una zona vivían ya no vivan. Al fin y al cabo, nosotros somos un eslabón en la cadena trófica más, de la manera que toda la basura que nosotros vertemos, en mayor o menor medida, al final termina repercutiendo en nosotros cuando consumimos seres vivos del mar. Muchos de los residuos que llegan al mar proceden de nuestras costas. En Canarias hay más de un centenar de puntos de vertido de aguas desde tierra. El 70% son ilegales. Eugenio Reyes, portavoz de BEMAGEC Ecologistas en Acción. Estamos en uno de los puntos de vertido tierra-mar de la isla de Gran Canaria. ¿Cómo funciona este tipo de vertido? Son vertidos que funcionan en el intermareal, que van a terminar en el medio marino, van a convertirse en un vector de riesgo en el medio marino. Esta es la zona conocida como la Mar Fea, que tradicionalmente en el último siglo siempre se ha usado como vertedero. Esa idea de que el mar es la alfombra donde podemos ocultar nuestras vergüenzas, que no pasa nada, ¿no? Todavía tenemos algunos emisarios por ahí emitiendo aguas residuales. En Canarias hay más de 150 puntos de vertido de aguas residuales todavía pendientes de tratar. Están los microvertidos, ten en cuenta que Canarias tiene 1.500 kilómetros lineales de costa y cualquier punto de eso puede haber un vertido, y por pequeño que sea, su impacto puede ser muy grande. La Escherichia coli, popularmente conocida como E. coli, es una bacteria que habita en el tracto digestivo de los mamíferos, incluido el ser humano. Su presencia en el agua indica restos fecales y contaminación y puede producir efectos adversos en el organismo como diarrea, malestar, dolor abdominal, incluso fiebre. Por otro lado, los hidrocarburos como el petróleo, en contacto con la piel o a través de las vías inhalatorias, también pueden producir efectos nocivos como reacciones alérgicas, broncoespasmos, alteraciones cutáneas. Además, los residuos son una fuente de alimento para roedores, cucarachas y otros insectos. Hola Juan. Hola Cristian, buenas tardes. Es usted presidente de una asociación de vecinos aquí en Ginamar y justo estamos viendo una zona al lado de un centro de salud donde hay muchísima basura. ¿Cuál es exactamente la situación? Estamos un poco pues con aquel miedo de que tanta basura, puede haber infecciones, puede haber puede haber plagas y todo esto. No solo es esta zona, sino hay varias zonas del valle en las que prolifera mucho lo que es este tipo de residuos. Hay preocupación en las familias por esta basura al lado del colegio. Efectivamente, es que esto puede ser un foco de infección, no solo plagas de ratas, que en sí ya son peligrosas, sino otro tipo de plagas que le produzcan infecciones a los niños. José Manuel Hernández, responsable técnico de APINSA. ¿Se ha notado en los últimos meses un aumento en las plagas tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria? Pero este año sí que junto con la cucaracha hemos tenido un enorme repunte con el tema de roedores. De hecho, en toda la serie histórica, desde que tenemos datos, ha sido con diferencia el periodo con mayor número de incidencias por presencia de ratas y ratones. La presencia, por ejemplo, de residuos o mayor número de acumulación de residuos que todos hemos podido ver en los entornos habituales, en las zonas urbanas, eso también ha favorecido mucho un repunte en la presencia de plagas. Esa presencia de plagas, ese aumento del que estamos hablando, puede tener consecuencias directas en la población. En nuestro sector se diferencian plagas y vectores. Vectores, determinadas especies de plagas que tienen capacidad para transmitir enfermedades al ser humano. ¿Qué ocurre cuando una determinada plaga, que además es vector, crece? Pues eso supone un riesgo potencial para las personas. A la basura tradicional, que facilita la aparición de plagas, se une ahora la basura electrónica.
Solo en el último año se generaron casi 54 millones de toneladas de estos desechos. Los teléfonos móviles son uno de los artículos que más se comprarán en esta fecha. Según un estudio del Comité Económico y Social Europeo, existen 700 millones de móviles que se guardan sin usar. Con la reutilización de estos aparatos se evitaría la emisión media de 30 kilos de CO2 a la atmósfera. Griserey, ecologista de Benmagec, ¿por qué es tan importante para el planeta alargar la vida útil de nuestros teléfonos móviles? Realmente el teléfono cuando más impacta es en su producción. Crear un teléfono móvil es súper contaminante por todos los elementos que necesitamos para poder tenerlo en nuestras manos. Hasta 40 elementos diferentes podemos encontrar dentro del teléfono móvil que se obtienen a través de la minería. Se podrían reutilizar si los pudiéramos recuperar, pero es que en realidad recuperamos muy poquito. Además, esto no solamente pasa con los móviles, también pasa con los electrodomésticos. Bueno, entonces, Armiche, ¿cuándo crees tú que podemos arrancar la nueva plancha eléctrica? Yo creo, David, que el viernes casi seguro que la vamos a tener ya operativa. Hola, David. ¿Cómo estás, Pablo? Director general de eWaste, una planta de reciclaje de aparatos electrónicos. ¿Por qué se recicla tan poco este tipo de artículos? Hemos mejorado muchísimo el volumen de reciclaje, de tratamiento de estos aparatos. Lo que todavía no se logra captar básicamente es por el flujo ilegal de estos residuos que todavía desgraciadamente existe y también porque en ocasiones el ciudadano no tiene la suficiente información para saber que existe una planta en Canarias, que esos aparatos tienen otra vida y que pueden dar puestos de trabajo e impacto medioambiental positivo. ¿Cómo funciona una planta de tratamiento de residuos como esta? Los residuos la gente lo entiende como algo que no sirve y no es así, son recursos. Es decir, estos aparatos eléctricos y electrónicos cuando dejan de tener vida útil en los hogares tienen una segunda vida. ¿Cómo? Bueno, cuando llegan aquí a la planta nosotros los descontaminamos según los estándares europeos y luego recuperamos esos materiales de que están hechos, es decir, el cobre, el aluminio, el plástico, etcétera, etcétera, para luego enviarlos a fundiciones y así cumplimentar lo que viene siendo un proceso de economía circular. Damián, estamos en la calle del Castillo, que es el centro neurálgico del comercio aquí en Santa Cruz de Tenerife. ¿Tenemos un nivel de consumo insostenible de alguna manera para el planeta actualmente? Es algo que ya sabemos, ¿no? Que hemos normalizado un poco. Ya solo tenemos que ir y acercarnos a salir a la calle cuando vamos a tirar el envoltorio de los papeles de regalo y ver que ya de por sí las papeleras no sostienen la cantidad de cosas que les metemos dentro. No nos planteamos, primero, si lo necesitamos realmente. Segundo, si es más una distracción o algo que nos vaya a aportar algo a nivel individual, ¿no? Para hacernos crecer como persona, para hacernos más felices y tal. Partiendo de ahí, ¿qué consejos se pueden dar entonces para vivir unas navidades más sostenibles, por así decirlo? Primero, partir de la base de que tenemos que reutilizar lo que ya tenemos. Si podemos no consumirlo, pues no lo consumimos. Si tengo un árbol de Navidad del año pasado, pues ¿por qué me voy a comprar un árbol nuevo, ¿no? ¿Por qué no utilizar el árbol que ya tenía? Siempre teniendo en cuenta el medio que nos rodea, cómo mejorar no solo nuestra satisfacción durante esta fiesta, sino también el entorno que nos rodea. El aumento desorbitado de los residuos, unido a una gestión incorrecta, tiene un impacto devastador sobre nuestro territorio y en el conjunto del planeta. Favorecen la aparición de incendios, inundaciones y son el caldo de cultivo de nuevas enfermedades. Según el Banco Mundial, el crecimiento de la población y el desarrollo económico harán que los desechos aumenten un 70% en los próximos 30 años. Las soluciones tienen que comenzar por el ámbito personal y aprender que es necesario reutilizar más. De lo contrario, la basura se convertirá en un problema insostenible. Bueno, pues ya lo han visto, la basura nos rodea, cada vez generamos más residuos y de no remediarlo se convertirá en un problema insostenible. Para abordar este asunto nos acompañan esta noche Jessica Cámara, que es directora general de Canarias Recicla. Jessica, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Javier Hernández, que es profesor de Química Analítica de la Universidad de La Laguna. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Y está con nosotros también esta noche Alexis Sicilia, que es director de Organics Consultores. Alexis, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Juani. Con ellos vamos a debatir de inmediato, pero hacemos antes una pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
11:30 de la noche seguimos en directo en Fuera de Plano, hablando de residuos, de toda esa basura que nos rodea. La Alianza Residuo Cero Canarias denuncia que este archipiélago se encuentra, fíjense, en una situación de colapso en materia de residuos, con sus vertederos y complejos ambientales al límite de su capacidad. La primera pregunta, Alexis Sicilia, es si compartes ese diagnóstico. ¿La situación es tan grave? Bueno, si un amigo me invita a este programa y me va a rodear de basura, no vengo, ¿eh? O sea, si yo he venido aquí acompañado por la ciencia, acompañado por quien gestiona el conocimiento y la educación ambiental, es porque nosotros queremos rodear a la basura. Es al revés. Los técnicos que llevamos muchos años, bueno, yo llevo 30 años dedicado al tema de los residuos. 30 años con muchísima pasión, ciencia y sin descanso. Y eso me da una pequeña autoridad para expresarme y decirte que somos nosotros los que tenemos que rodear a la basura. Somos nosotros los que tenemos que no dejarles una vía de escape. Es lo contrario a lo que tú nos intentas trasladar con el vídeo anterior. Y perdona que lo plantee de este modo, ¿no? O sea, yo te devuelvo la pregunta. ¿Cuál es tu papel para reducir la basura en Canarias? Organizar esta tertulia. ¿Cuál es el papel de Jessica? ¿Cuál es el papel de la ciencia? Todos tenemos cada uno una función que compartir, y creo que hoy intentaremos hacer un poco de equipo, porque y sí, en tu pregunta hay una alusión directa a un equipo de personas abnegadas, porque están enteramente entregadas a la mejora del paisaje, de la belleza de Canarias, y me refiero al equipo de la Alianza Residuo Cero, a la cual yo soy presidente de Zero Waste Canarias, pero Alianza Residuo Cero es un grupo con una fuerza, sobre todo con una inteligencia y un saber, saben perfectamente diagnosticar la situación de los residuos. ¿La situación, estamos al límite, Javier? Hombre, yo creo que bueno, de alguna manera sí estamos un poco saturados, igual de alguna manera, pero tenemos que tratar de... La realidad es que hay que buscar alternativas, que hay que buscar formas entre todos, como bien decía también Alexis, entre todos de gestionar esto. Lo que está claro es que los residuos se están convirtiendo en un problema que debemos entre todos, desde el ciudadano de a pie hasta las administraciones públicas, a todos los niveles, tenemos que buscar una solución como sea, ¿no? No podemos tratar los residuos como si no tuvieran nada que ver con nosotros. Forma parte de nuestro día a día. Nosotros como seres humanos, en nuestras acciones diarias, estamos generando residuos y estamos de alguna manera afectando al planeta. Entonces, tenemos que asumir que los residuos forman parte de nosotros, que tenemos que gestionarlos de la mejor manera posible, y que todos y cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que avanzar. Igual no tengo los datos exactos de qué plantas pueden estar al límite, qué islas pueden estar al límite, ¿no? Pero tenemos que avanzar en un camino, y el camino va precisamente por reducirlos, por gestionarlos, por recuperarlos, por reciclarlos. Sí, les voy a pedir intervenciones más cortas para que nos dé tiempo a abordar varios asuntos que son de interés. Fíjense, se estima, por ejemplo, que en Canarias los turistas son responsables de la generación del 26% de los residuos. Para que se hagan una idea, estos turistas estarían generando el doble de residuos que un residente. Jessica Cámara, ¿cómo incentivamos un turismo más sostenible en lo que a desechos se refiere? Bueno, yo creo que aquí hay que poner el foco hacia un cambio de modelo, ¿no? Y sobre todo un cambio de modelo hacia una economía lineal, ¿no? Basada en un producir, ¿no? Un comprar, usar y tirar, ¿no? Y yo creo que ahora mismo pues lo que tenemos que poner en valor es ese modelo, ese cambio que antes compartíamos con los compañeros de la economía circular, ¿no? Que es como yo compro y yo uso, separo y reciclo, ¿no? Y sobre todo cierro el ciclo para que realmente esos residuos, ¿no? La mal basura
la mal llamada basura, perdón, se convierta en nuevos recursos, ¿no? Porque al final, como bien comentábamos, no tiene que ser que esa basura o esos residuos no nos acaben afectando, sino que nosotros darle una segunda, tercera y cuarta vía, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental y que realmente con el tema de todas las actividades que se generan en Canarias y atendiendo un poco al impacto que se genera debido al turismo, pues también lo mismo, o sea, hay que consumir de forma responsable y si se generan residuos, lo primero, y yo creo que eso es básico y que cada vez nos suena más a algo cotidiano, son las 3 famosas R, ¿no? Que ya vamos por un universo casi de 7, ¿no? Pues la primera, ¿no?, es la del reducir. El reducir aquellos residuos es fundamental en cualquier acto, en cualquier sector, ¿no? E incluso el turístico, ¿no? En Canarias se recicla solo el 18%, Jessica, de la basura que anualmente generamos. Si miramos una comparativa con Alemania, nos encontramos que en Alemania se recicla el 66%. ¿Qué está fallando? Le pregunto a los tres, ¿qué está fallando en Canarias para que solo se recicle el 18% frente a una cifra de Alemania de un 66%? Yo creo que hay varios factores que afectan, ¿no?, a esas cifras, sobre todo en esa cadena compartida, ¿no? Yo creo que hay varios factores, ¿no? Por un lado está pues las administraciones públicas, ¿no?, que deben regular, actualizar, ofrecernos unas ordenanzas que estén actualizadas a esos objetivos que fija Europa, ¿no?, que ya pues nos queda bastante lejos del 2020 hacia ese 50% de la tasa de reciclado de nuestros residuos sólidos urbanos. Entonces yo creo que realmente es un conjunto de medidas las que propician que en diferentes estados, pues obviamente en diferentes países, se cubran o se alcancen esas cifras de reciclado, ¿no? Yo creo que es vital, como comentábamos antes, que las administraciones públicas pues puedan poner al alcance, ¿no?, las herramientas que nos faciliten para que los ciudadanos, empresas y otros sectores podamos depositar selectivamente nuestros residuos. Permíteme que use el bisturí. No es fácil en Canarias hablar de residuos con el volumen de negocio que mueve y no temblar en esta mesa, ¿no? No es fácil decir lo que pasa con los residuos y no sentir miedo de que te van a tener toda una legislatura asfixiado o dañándote sin parar, simplemente por decir lo que es correcto para la ciudadanía. Mira, el problema del turismo en sí es el volumen, la cantidad de turismo en relación a la población. Pero el turista, el problema del residuo que genera el turista está en el concejal de Servicios y de Medio Ambiente y en el alcalde de cada municipio donde hay turismo. ¿Por qué? Entonces lo que falla aquí son los políticos. No, lo que falla aquí es que donde hay conocimiento, el político le pone la pata encima y escupe. Javier. Bueno, yo comparto lo que acaban de decir. Precisamente Jessica hablaba de responsabilidad compartida. Las instituciones tienen evidentemente un papel muy importante y el ciudadano de a pie también tiene un papel muy importante, pero el ciudadano de a pie creo que cada vez está más concienciado, que está dispuesto a avanzar precisamente en ese sentido, pero el ciudadano de a pie necesita confiar en que la administración, los políticos están haciendo todo lo posible porque ese residuo, ese esfuerzo que está haciendo el ciudadano de a pie en sus hogares por separar, porque nosotros lo que hacemos es separamos, reciclan otros, ¿no? Pero que el ciudadano de a pie tiene que sentir que está respaldado por las administraciones y que el esfuerzo que está haciendo es recompensado. Y en ese sentido, no solo recompensado a nivel, digamos, de que el residuo sea tratado de una manera adecuada, sino incluso, ¿por qué no decirlo?, recompensado en algún momento también económicamente. O sea, ¿por qué no puede desgravar parte del impuesto de la basura el reciclar? En otros países, en el norte de Europa, está perfectamente, vamos, tipificado que tú ya, si tú quieres reciclar, incluso en algún caso te dan unas bolsas de basura con tus códigos y se sabe que tu basura es tuya, que tú estás reciclando y que si estás reciclando, pues tienes unos descuentos también a nivel económico, ¿no? El problema es grave. Permíteme matizar lo que estaba comentando. Con brevedad, Alexis, si puedes. Brevemente. Un municipio turístico, si un hotel paga a la administración por cada cama que tiene, independientemente de que lo separe todo por categorías o lo tire todo en la misma bolsa, obviamente los hoteles no van a separar. ¿Qué tiene que cambiar? Pues que la administración local
cuando licita la recogida selectiva, el contrato tiene que recoger que si ese hotel separa el 90% de sus residuos, que el 70% son materia orgánica, o sea, el 70% de lo que genera el hotel podría ser suelo fértil para la agricultura, podría ser parques y jardines. Pero fíjate una cosa, no existe una actitud o una cultura que influya en la recogida selectiva. Tú mencionabas antes Alemania. Yo estudié en Alemania, economía, y te digo, en Canarias estamos al 18% de separación en origen, Alemania al 66%, pero es que Italia está al 75% en muchos municipios. Cerdeña, una isla de 1.500.000 habitantes, está por encima. Por eso lo que preguntaba Alexis un poco era qué estaba fallando para que se produjeran esas diferencias, ¿no? Y es un poco lo que... los contratos públicos no sancionan cuando el modelo de recogida selectiva no está adaptado a la realidad social de personas que tienen inercias de tirarlo en un barranco o de tirarlo a la playa. El modelo de recogida tiene que estar diseñado a la carta y luego sacarlo a licitar. Y no dejar que el modelo de recogida selectiva lo diseñen, como en el caso de los 88 municipios. Es lo que decías antes de estar rodeando nosotros la basura y no la basura rodeando. Son las multinacionales las que diseñan el modelo de recogida selectiva. Tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Estamos hablando de residuos. Con la llegada de la Navidad aumentan las ventas de teléfonos móviles, de ordenadores o electrodomésticos. Y es que muchos aprovechamos estas fechas para sustituir nuestros modelos por otros de última tecnología, lo que genera enormes cantidades de desechos. Se estima que al cierre de este año se habrán generado más de 57 millones de toneladas métricas de basura electrónica, el equivalente a 5.700 torres Eiffel. ¿Cómo atajar el problema? ¿Es posible alargar la vida útil de nuestros dispositivos? Lo vamos a abordar en un minuto, a la vuelta de publicidad. 11:44 de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano, estamos hablando de residuos, generamos más que nunca residuos electrónicos y es urgente que tanto gobiernos como usuarios adopten medidas para aplacar un problema de dimensiones colosales. Nos va a dar más datos nuestra compañera Laura de Pablos. Tú tienes los datos. Efectivamente, Miguel Ángel. Bueno, para que se hagan una idea y según datos del Foro WI de Productores Ecológicos, al cierre de este año se habrán generado en el mundo unos 57,4 millones de toneladas métricas de basura electrónica, una cantidad que supera en peso a la Gran Muralla China. Además, se estima que la generación de este tipo de desechos crece anualmente en 2 millones de toneladas, un problema atribuido sobre todo al imparable aumento de la compra de aparatos electrónicos. Solo en España y en los primeros 9 meses del año, las ventas de estos productos han aumentado casi un 8% respecto al mismo periodo de 2019, según datos de la consultora GfK. Y se espera que esta tendencia al alza se consolide tras el periodo navideño, siendo los productos electrónicos que más incrementan sus ventas los teléfonos móviles, que registran un alza de casi el 23%. Sin embargo, el ciclo de vida media de estas terminales en las principales economías europeas no suele superar los 2 años. Y según estimaciones de una de las principales compañías telefónicas, en España se desechan cada año unos 20 millones de móviles, mientras que otros 3 millones permanecen sin usar en el fondo de un cajón. Para paliar el problema, la Comisión Europea propone que estos dispositivos reciban actualizaciones durante un periodo de 5 años. Una propuesta que el gobierno alemán quiere ampliar a 7 años con el objetivo de reducir también el impacto medioambiental que supone su fabricación. Y es que según un estudio de una universidad de Ontario, el 90% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero asociadas a cada terminal se generan durante su producción y transporte. Otra propuesta de la Comisión para reducir la generación de tanta basura es implantar un cargador estándar para los pequeños dispositivos electrónicos. De esta forma se solucionaría una situación que no solo causa molestias, sino que también resulta costosa para los consumidores europeos, que gastan alrededor de 2.400 millones de euros al año en cargadores sueltos.
Además, se estima que los cargadores no utilizados representan 11.000 toneladas anuales de residuos electrónicos, una cantidad que supera, en este caso, el peso de la Torre Eiffel. Como ves, Miguel Ángel, es urgente tomar medidas y, por ejemplo, bueno, pues las propias ONGs nos recomiendan que hagamos donaciones de algunos de nuestros dispositivos, también que las reciclemos o las reparemos en la medida de lo posible. Hay varias medidas alternativas, gracias Laura, para tratar de reducir esos residuos, como acabamos de ver, por ejemplo, la Unión Europea apuesta, Jessica, por un cargador único para reducir esa basura electrónica. ¿Qué te parece la medida? Pues a mí me parece estupenda y de hecho yo creo que antes han salido incluso imágenes, ¿no?, de la única planta, por suerte, que tenemos en Canarias, de E-Waste Canarias, ubicada en el municipio de Arico, para precisamente pues el tratamiento y descontaminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Recientemente, en el último Real Decreto del 2015 para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se pone el foco en la preparación para la reutilización, reparación y lógicamente el reciclaje, ¿no? Al final todos estos aparatos son los llamados la minería urbana, ¿no? Cuando preguntan si Canarias dispone de minas, ¿no?, para de minerales preciosos, pues sí, claro que los tenemos en todos nuestros aparatos eléctricos y electrónicos que se pueden, como decía antes, introducir de nuevo en la cadena de la economía circular y propiciar así nuevos materiales para poder fabricar de nuevo. El impacto en el medio ambiente, Javier, de producir un teléfono móvil es parecido al de un viaje de 400 kilómetros en coche. Los expertos aseguran que como mínimo deberíamos tener cada teléfono móvil un mínimo de 5 años antes de cambiarlo, pero los fabricantes nos invaden continuamente con publicidad agresiva para comprar el último modelo. Sí, esa es la huella de carbono que siempre decimos, ¿no? Sí, estamos sometidos, yo creo, a una publicidad constante, ¿no? Creemos, además, yo creo que nos crea una necesidad que realmente en muchos momentos no tenemos o no necesitamos ese producto, ¿no? Creo que picamos enseguida, si me permiten la expresión, y tendemos enseguida a cambiar, ¿no? Pero no solo a nivel tecnológico, que obviamente es algo muy importante, pero incluso desde la propia ropa hasta cualquier cosa, ¿no? Quizás debemos pensar antes de comprar un producto cuál va a ser el impacto que va a tener ese producto en el medio ambiente, cuál va a ser, dónde va a acabar, ¿no? Y cómo poder, y cuando yo decida pues utilizar o comprar un dispositivo nuevo, tener bien claro qué es lo que voy a hacer con el anterior. Pero como bien decía Jessica, los teléfonos, en general, en este tipo de residuos, pues tenemos más de 60 elementos químicos diferentes, sobre todo las tierras raras que hay que sacarlas de la tierra, de minas, de ahí que se llamen minas, acaban llamándose, como bien ha dicho Jessica, minería urbana, porque vamos a esas minas a sacar estas tierras raras, y esas tierras raras son elementos que escasean en la tierra. Entonces tenemos que tratar de reciclarlos, de dar una segunda vida, sí o sí. Claro, pero según varios estudios sale 13 veces más caro extraer los minerales de yacimientos naturales que recuperarlos a partir de desechos tecnológicos. Efectivamente, y no sé si recuerdan que en las pasadas Olimpiadas las medallas, precisamente, creo recordar que las hicieron a través de teléfonos móviles que habían cogido de los habitantes precisamente de Japón, ¿no? Están ahí, es más fácil sacarlos de los propios teléfonos que desde el suelo. Alexis, expertos en reciclaje electrónico dicen que con un tratamiento adecuado se podría llegar a reciclar entre el 70 y el 90% de los residuos electrónicos que se producen, pero que reciclamos poco. ¿Por qué? ¿Existen pocos puntos limpios en este archipiélago? Nos olvidamos de la utilidad. El sentido de adquirir un bien es una utilidad, o adquirir carisma, o adquirir una herramienta de comunicación. ¿Se puede reutilizar entre el 70 y el 90% de los desechos que tenemos? Ahora mismo tenemos muchísimos municipios en España, hay aproximadamente, solo en Cataluña, casi 350 municipios que están por encima del 80%. Bueno, Jessica, su familia es precisamente uno de los pioneros de esos municipios que están al 80%. Pero mis padres me regalaron un ordenador personal cuando era un niño muy pequeña, y todavía funciona. ¿Y por qué reciclamos tan poco? Está aquí, da Juani. Yo tengo un amigo que me gasto mucha batería escribiéndole, Luis, y sin embargo tiene más valor un abrazo o una conversación en persona
Y esas son las cosas que olvidamos. O sea, las herramientas han irrumpido en nuestra vida, pero nosotros dejamos que las herramientas nos cambien la vida, en vez de nosotros utilizarlas para lo que realmente son útiles. Hay una alternativa que se usa poco, Alexis, que es que, por ejemplo, para el cliente entregar un aparato viejo en el establecimiento donde se compra un aparato nuevo. ¿Cómo incentivamos esta práctica? Bueno, en los coches lo conocemos muy bien. La industria del automóvil tiene capacidad de presión sobre el gobierno para que financie el plan Renove, y cuando entregas un coche viejo te dan 400, 1.000 o 2.000 euros. Ahora con los eléctricos ocurrirá algo igual. Son planes para incentivar a la industria, ¿no? Con los móviles ocurre igual. Cuando lo esencial es ser prudentes y sobre todo a la hora de legislar. Ten en cuenta una cosa, el único territorio de la Unión Europea que realmente puede hacer economía circular es Canarias. Es un privilegio. ¿Y tú sabes por qué? Porque aquí tenemos una aduana y Luis sabe de eso. Aquí tenemos el DUA. Sabemos exactamente cada lápiz que entra, cada bolígrafo, porque está registrado en un papel. Ninguna frontera dentro de la Unión Europea tiene esa capacidad. Podemos decidir lo que entra y lo que no entra. Y si algo entra que no es reutilizable o reciclable, debería tener un impuesto extra, porque eso al final va a generarnos un problema. Jessica, ¿cómo incentivamos la práctica esta de entregar viejo por nuevo? Hombre, uno de los factores clave es la información, ¿no? Poder dotar. De hecho, muchas personas no saben, de hecho, que si no, incluso aún no comprando un aparato eléctrico y electrónico, tú puedes depositar, ¿no? En este Real Decreto que les comentaba, de hecho, en grandes superficies de más de 400 metros cuadrados, están obligados a recogerte, ¿no?, estos aparatos. Y yo creo que cada vez más hay que informar. Y, de hecho, muchísimas, pues ya aparatos eléctricos y electrónicos cuentan con medidas de ecodiseño para poderlos incluso autorreparar, ¿no? De hecho, hay ya teléfonos móviles modulables en los que incluso puedes adquirir un modelo, ¿no?, o un módulo para la cámara web, por ejemplo, o bien para el tema de las baterías, como comentaba antes Alexis. Yo creo que es clave la información y que al final nosotros también decidimos, cuando depositamos nuestros residuos, si los convertimos en residuos o en recursos, ¿no? Y en este caso, pues a través de las tiendas, de los puntos limpios, pues podemos facilitar ese engranaje y poner en marcha el motor de la economía circular en Canarias. Me gustaría hacerle otra pregunta, Javier. Un estudio reciente de la Organización de Consumidores asegura que la vida útil de los grandes electrodomésticos ronda los 12 años, pero algunas marcas se quedan lejos de esa medida y otras lo superan con creces. ¿Debería legislarse para obligar a las marcas a que sus productos cumplan un mínimo de vida útil? Rotundamente sí. La obsolescencia programada, eso rotundamente sí, porque eso está suponiendo un problema muy importante hoy en día, porque el ciudadano de a pie quiere comprar un electrodoméstico, comprar un aparato electrónico que le vaya a durar muchos años, ¿no? Y claro, si resulta que transcurrido el periodo de la garantía tenemos una avería y encima, que ya no la cubre la garantía obviamente, y encima el precio que va a suponer la avería supera más de la mitad del precio original del electrodoméstico, todos tenemos a lo mejor en casa una nevera, ¿no?, que ha salido 300 euros. Habría que legislar para obligar a poner una sí, fecha. rotundamente sí. Tenemos que irnos a la isla de La Palma a esta hora de la noche, 12 menos 5, para conocer la última hora de esa erupción de Cumbre Vieja. Y está nuestro compañero Pablo Chueca. Pablo, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, Miguel Ángel. Así es, continuamos aquí en la Plaza de Tajuya, el volcán a nuestras espaldas. Como podemos comprobar, ese carácter explosivo, esa efusividad prácticamente no se aprecia, al igual que el rugido que ha caracterizado a este volcán tampoco se escucha. Lo que sí podemos ver es la incandescencia de esas coladas que se siguen abriendo paso en el llano de Aridane, unas coladas que concentran su energía dirección al mar, apoyados fundamentalmente en tubos lábicos y en la zona central de la colada 9, que hoy ha sufrido un pequeño ensanchamiento. Estos recorridos han dado lugar a que la superficie afectada se mantenga en unas 1.184 hectáreas. También muy pendientes de la emisión de esos gases que, como ya hemos dicho, hoy han sido significativos, un factor bastante problemático que esperemos que disminuya en los próximos días para mejorar así la calidad del aire en las zonas afectadas. El viento, la lluvia siguen acompañándonos y con todo esto solo queda esperar, estar muy pendientes de esta erupción que sigue siendo protagonista en la isla de La Palma y eso sí, siempre con la mirada puesta en la llegada de ese tan ansiado fin eruptivo.
Gracias, Pablo, por esa última hora desde la isla de La Palma. Hoy no tenemos tiempo para más. Seguiremos hablando de residuos. Alexis y Cecilia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Fátima Cámara y Jessica Cámara, gracias por haber estado con nosotros. Javier Hernández, gracias, un auténtico placer. Gracias a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Y bueno, estaremos muy pendientes de toda la actualidad de ese COVID y de ese volcán, de esa erupción de Cumbre Vieja. Ya saben que la información vuelve a las 8 menos cuarto con el Buenos Días Canarias. Gracias por su compañía. Feliz noche.